Buenas, la clase de hoy vamos a continuar y terminar con el repartido 8 de práctico, repartido en el que estamos explorando las aplicaciones y los ejercicios asociados a integrales de línea, pero también los conceptos de curva, los conceptos de qué es una curva, cómo se parametriza, qué tipo de función es. Y también sobre el final del video pasado estuvimos viendo los conceptos de potencial. ¿Qué pasa cuando integro un gradiente? ¿Qué pasa cuando tengo independencia de caminos? Y alguna que otra cosa más. Dijimos que una de las grandes utilidades de independencia de camino venía de la mano de poder elegir yo cuando hago el ejercicio cuál es la curva que me conviene. Primera gran utilidad. Segunda utilidad, si estoy integrando algo cerrado, me permite rápidamente decir que la integral vale 0. Eso ahorra tiempo valioso cuando uno está, por ejemplo, en un parcial. La diferencia entre darse cuenta que es independiente del camino y no puede llegar a ahorrarme todo un ejercicio, porque ojo, generalmente se pueden hacer los ejercicios. O sea, es una curva cerrada, resulta que es independiente del camino y yo lo puedo hacer a mano, resolver y me debería dar 0 si está todo bien. Pero el tiempo que desperdicié normalmente es significativo. Entonces, solo para hacer una asociación de ideas, me dan en el momento del parcial, examen o simplemente en alguno de los ejercicios del repartido, me dan esto para resolver, ¿no? Calcule la integral de línea de esta curva, la curva me la dan, de esta función, la función me la dan. Entonces, acá hay varios caminos a seguir, mentalmente, ¿no? Digo, después hay que ver cuál sirve y cuál no. Un camino es el camino más simple en cuanto a la mecánica, que es, nada, hacer las cuentas. Independientemente de lo que tenga enfrente, hago las cuentas. Esa cuenta la puedo hacer. Otro camino es, por ejemplo, investigar si es un gradiente. Investigar si es un gradiente me permite, o sea, por las dudas, investigar si es un gradiente y vamos a agregar acá independiente de camino por aquellos detalles de que a veces, si no tenía bien las condiciones del teorema, podía, porque justo había un punto de no existencia que quedaba atrapado dentro de una curva cerrada, esto podía fallarme, ¿sí? Entonces, ojo con ese detalle, por eso el comentario. Pero si sé que es independiente de camino, o sea, si sé que tiene potencial y sé que no tengo ningún tipo de problema y cosa rara, esto es un camino válido. ¿Por qué? O bien porque elijo una curva C' de mi conveniencia y después de elegir una curva C' de mi conveniencia, bueno, hago las cuentas. Pero lo hice con otro alfa, otra C que a mí me conviene. ¿Ah? Este es el otro camino de resolución. El otro camino, eventualmente, de resolución es acordarnos de esto. Cuando integro un gradiente, se comporta algo así como barro. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso si sigo este camino? Bueno, encontrar, o sea, tengo F, encontrar su potencial y resolver usando esto. Entonces, es otro camino totalmente distinto, es otra forma de resolver este tipo de ejercicios, que sería, tengo una integral de curva para resolver, detecto que existe el potencial y aparte estoy adentro de las condiciones de todos los teoremas, lo cual me permitiría aplicar este teorema, pero si lo quiero aplicar para simplificarme la cuenta, porque vean que esta cuenta es muy fácil, son una resta.
Pero para poder aplicar esta cuenta, tengo que antes tomarme el trabajo de encontrar el potencial. El otro camino, el más extremo, es directamente hacer la cuenta así como me la dan. Me dan la curva, me dan la función, me arremango, alfa, alfa prima, f de alfa, listo. Y un camino intermedio es ver si tiene el potencial y aprovecharme, si lo tiene, eligiendo una curva alternativa de mi conveniencia, sea cual sea. Ahora, supongamos que me vengo por este camino y decido efectivamente ver si tiene o no potencial. Por las dudas, este caso voy a hacerlo por separado, ¿no? Pero si o sea, en realidad este caso y este caso son el mismo, ¿no? Pero lo voy a poner separado porque a veces queda como una utilidad extra. Que si la curva es cerrada, bueno, está a cero. Entonces, siguiendo un poquito con este razonamiento. Llego acá, ¿no? Me paro acá y digo, voy a ver si tiene potencial. Ah, tiene. Entonces, desde el momento que digo tiene, tengo varios caminos para seguir. Digamos 3 en este diagramita. Si no es cerrada la curva, 2. Ahora, este camino, en general, en cuanto a cuentas, es bastante más simple que este camino. Por lo cual, no es usual hallar un potencial para hallar la integral de línea. Que no quiere decir que esté mal y no quiere decir que no se pueda hacer. Digo que no es usual simplemente porque normalmente hacer esta integral de una variable no suele ser algo de gran dificultad. Eventualmente esto también es una opción. Ni que hablar que si el ejercicio me ayuda, esta es la opción. ¿Cómo me puede ayudar el ejercicio? Típico. Parte A, hallar el potencial. Parte B, resuelva la integral de línea. Bueno, si ya tengo el potencial, ni que hablar que voy por este camino. Ni que hablar. Parte A, resuelva esta. Parte A, resuelva otra, pero con la misma función. Y como me di cuenta que es independiente del camino, sé que el resultado es la del anterior. Son formas que un ejercicio me puede ayudar a que esto sea el camino de preferencia, ¿sí? Pero en las condiciones normales, donde me dicen calcule, esto no suele ser, de nuevo, no suele no quiere decir que no, quiere decir solamente que en la práctica, después de hacer muchos ejercicios, uno tiende a ir por este camino, ¿sí? No lo descarten, simplemente sepan que lo usual es ir por acá. Ahora, supongamos que no, supongamos que quiere ir por este camino. Eso implica encontrar un potencial de esta función. Implica encontrarlo, cuando digo encontrarlo implica calcularlo. Como antes, en 0,1 calculábamos primitivas. Implica decir, implica decir, esta función f de vectorial de R2 que tengo adelante podría ser el gradiente de esta otra función escalar. Y esta función escalar es la que uso para hacer esta cuenta. Lo que vamos a aprender en esta clase es justamente cómo determinar cuál es el potencial de una función dada, de un gradiente dado, ¿sí? Que al final de cuentas lo que queremos hacer es partir de la derivada y hallar de dónde viene. Una suerte de primitiva. Hasta incluso en algunas formas de visualizarla, una suerte de ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces vamos a enfocarnos un poquito en esto, ¿sí? Vamos a dejar por un segundo de lado el concepto de integrales de línea, pero no lo pierdan de vista. Por más que ahora dediquemos un rato de la clase a calcular potenciales y aprender a hacerlo, no se olviden de para qué lo hago. Ojo, a veces el ejercicio es pura y exclusivamente calcular el potencial, como un ejercicio en sí mismo. Y eso no es que esté mal. Pero sepan después que esto tiene más utilidad. ¿Sí? No se queden con, es un potencial, ¿y ahora qué hago? No, lo puedo llegar a usar para calcular una integral de línea. ¿Bien?
Bueno, ¿cómo hago para calcular entonces un potencial? Antes de meterme de cabeza en los 3 métodos que ya deberían saber viendo el teórico que existen, ¿sí? Y de hecho, si no los vieron, les recomiendo poner pausa un segundo en este video, ir a ver el teórico y después volver, ¿sí? Porque yo no voy a entrar en el detalle de cada uno de esos 3 métodos, si bien los voy a mencionar. Lo que vamos a ver es conceptualmente esos 3 métodos, en qué están basados para poder hallar un potencial. Y en realidad no tiene mucho misterio. Es, si yo tengo esto, y vamos a ponerlo en términos más concretos. Si yo tengo 13x, 6y sobre z, z más 2, algo totalmente inventado, y esto es igual a f, yo lo que quiero hallar, obviamente f lo tengo, yo lo que quiero hallar es una phi tal que le hago el gradiente y me da esto. Entonces, lo que estoy queriendo hallar es esto. Una phi tal que su de 1 sea 3x, su de 2 sea 6y sobre z y su de 3 sea z más 2. Perdón, acá me está faltando. La phi, la función que resuelve este sistema, es al final de cuentas la resolución de mi problema. Pero la peculiaridad es que cuando uno en ecuaciones diferenciales trabajábamos con y', ¿no? Era la derivada de la función. Acá también hay un poco de una especie de interrelación entre las distintas derivadas de una función, pero derivadas de alguna de esas variables, ¿no? Esta es la derivada de x, esta es la derivada de y, la derivada de z. ¿Cómo resolver cosas más complicadas que estas? Ya lo van a ver en otros cursos de matemáticas, porque esto en particular está, si se quiere, en lo que serían derivadas parciales, ¿sí? Está por componente. Y esto es un caso simple de una ecuación diferencial de ese tipo, muy simple. Después van a poder profundizar cómo esto se hace más complejo en otro tipo en otra materia y en otro tipo de funciones. Por ahora nos vamos a quedar con esto. El caso simple, que es, tengo el gradiente y quiero hallar la función o las funciones que dan como resultado ese gradiente. Ahora, vamos a analizar solo el primer término. Solo ese. Yo sé que cuando, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo derive esta función que desconozco en términos de x, el resultado va a ser 3x. Y acá no hay que ingeniarse mucho, simplemente pensar para atrás lo que uno haría cuando hace de uno una función. ¿Qué es lo que hago cuando hago de uno una función? Agarro la función, sea lo que sea, ¿sí? 6x logaritmo de z sobre y, no sé, recibo esto. Y me dicen, calculale de 1, ¿qué es lo que hago? Bueno, asumo que todo lo que no es x es constante y lo derivo. Ese es el procedimiento que me llevó de phi a de 1 de phi. Agarré la x, la derivé, y todo lo que no era x era constante. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento inverso para, dado la derivada, volver a tener phi? Y esto no tiene nada que ver con 0,4. Es un problema hasta de 0,1. Integral en x. Y esto es lo clave. Integré en x porque derivé en x. Y cuando derivé en x, todo lo que no era x era constante. Entonces, si yo hago esto, hago la primitiva en x, ¿qué voy a obtener? Ya sabemos el resultado. 3x, yo le hago la primitiva y da esto. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto según x, bueno, lo borré, perdón, da 3x.
Ahora, la peculiaridad cuando hablamos en cosas que son según una variable, que son parciales, solo una variable, es que las otras variables sean constantes. Entonces, si yo acá agrego esto, vean lo que estoy agregando, no estoy agregando algo muy simple, estoy agregando algo con peso, logaritmo de y. Si ustedes lo derivan esto respecto a x, también da 3x. Esto es lo que lo hace más difícil que una ecuación diferencial común y silvestre de las del 0,1. La gran dificultad es que el más k, que antes poníamos con mucha soltura, y que el k era un real y ya está. Ahora el más k ya no es un real. El más k podría eventualmente ser una función más, como logaritmo de y. ¿Por qué? Porque esa función, al derivarla en x, tendría que haber seguido. ¿Cómo resuelvo este problema? Bueno, en lugar de poner más k, pongo más k, pero con una diferencia. Esa k no simboliza un número, simboliza cualquier función de las otras variables. Y z, lo que quieran. Porque si esto fuera logaritmo de y más z sobre 2 más 3z, cuando ustedes derivan da 0. Y ahí es donde está el secreto de cómo armar la ingeniería inversa que me permite desde f llegar hasta phi. Bien, esto es fundamental. Entonces, ¿cómo sigo? ¿Cómo voy a hacer para resolver este tipo de problemas? Porque, a ver, veamos. Si yo sigo este razonamiento, cuando haga esta, integro de los dos lados, voy a obtener, en este ejemplo, 3x2 sobre 2 más una constante que depende de las otras dos. Genial. En este ejemplo, que es según y, voy a hacer la primitiva y voy a obtener 6 sobre z y cuadrado sobre 2 más una constante que depende de las otras dos. No la misma, otra. Perdón que le pongo acá, pero es para no gastar letras. Y cuando hago esta, obtengo de nuevo otra función más otra constante que depende de las restantes dos. O sea que, vean, phi podría ser esta. No podría ser esta. Phi es una sola, o en realidad son muchas, pero la diferencia entre todas las phi es una constante número, real. Y acá la diferencia son funciones. ¿Qué está pasando acá? Está pasando que en esta constante escondida tiene que estar esta y esta. En esta constante tiene que estar esta y esta, y en esta constante esta y esta. Entonces yo no lo puedo hacer así, no puedo hacer una y una, y después, bueno, en realidad podría, pero me podría llevar mucho más tiempo y seguramente me lleva mucho más error empezar a cruzar todos los casos para que se cumplan todas estas igualdades. Eso sería totalmente ineficiente. Entonces, ¿cómo se procede? Y esto que les voy a mostrar ya ahora tiene nombre en el teórico. ¿Sí? Lo iba a mostrar formalmente desde el teórico, pero ya que hice el ejercicio a media, vamos a hacerlo con el ejercicio. Es lo que tienen como método, no quiero errarle, método 1. Este es el método 1. ¿Cómo se procede con el método 1? Se plantea esta igualdad de 1, de 2, de 3. Se integra parcialmente respecto a cada una de las variables, ¿sí?, que corresponde. X, bueno, en realidad no todas, pero ya lo hicimos, X y Z. Pero en realidad normalmente lo que hago es agarrar la primera y solamente usar la primera, ¿no? ¿Y cuál es el secreto acá? De hecho, voy a borrar las otras dos para no confundir. Agarro una y la primitivizo, la integro parcialmente según la variable que derivaba. Ahora, ¿cuál es el secreto acá? El secreto es decir, che, yo no conozco phi, pero conozco sus derivadas. Como conozco sus derivadas, yo sé que de 2 de phi
Pero ojo, D2 calculada desde acá. No calculada, esto ya lo sé. Calculada desde acá. D2 de phi, ¿qué va a hacer? Bueno, agarramos esto y lo derivamos según I. Esto me da 0. Y esto me da D1 de K. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento de algún video pasado que a veces los subíndices no son la cosa más práctica del mundo y usar un D sub I resulta un poquito más práctico? Este es otro ejemplo donde si trabajáramos con DI y DI sería más práctico la visualización. Pero si tienen claro lo que hacen, no hay duda. Esta es la derivada I de phi y esta es la derivada I de K. Y después que agarré esto, primitiva respecto a K, a X. Después derivo respecto a Y, eso que ya primitivicé respecto a X. Esto tiene que ser igual a esto. Entonces, esto tiene que ser igual a 6i sobre z. Acá tengo entonces una nueva ecuación en términos de derivadas de K. Otra más de estas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si D1 de K es 6i sobre z, para hallar K, tengo que integrar esto en I. Perdón, esto no es un igual, esto es una flechita, ¿no? Porque primitivicé, hubo una cuenta ahí en el medio. Pero ahora tengo que sumarle una constante. ¿Una constante para quién? Para la K respecto a I. La K solo dependía de I de Z. Vean que X ya no está en la jugada. ¿Qué es constante para K respecto a I? Y la otra variable que me queda que la considere constante, o sea, Z. Un Q de Z. Una vez que hice eso, ¿qué hago? Vean lo que hice, ¿no? Entonces, tenía las tres derivadas de mi phi que desconozco. Agarré una cualquiera, la primitivicé respecto a su variable de derivada. Eso me da esta ecuación. La derivo respecto a la otra y la igualo a la que ya tenía. Eso me da... Esta es mi K. Esto sería mi K. ¿Qué hago? Vengo atrás, borro mi K, que estaba imprecisa, incompleta, y le agrego la nueva información que adquirí. ¿Cómo sigue la película? Y bueno, ahora, esto es mi mejor aproximación de phi. Me acerqué un poquito más. Esta información la usé, esta información la usé, esta no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agarro esta, no esta, la derivo en z y me debería dar lo mismo que esto. Entonces, hago d3 de phi, esto da 0, esto da, bueno, acá ya no da 0, ¿no? Acá ya da 6i cuadrado sobre 2 por 1 sobre 2, perdón, menos z, ¿sí? Porque tengo que derivarlo, ojo, no primitivice, tienen que derivarlo. Entonces, y bueno, perdón, más q' de z. Esto tiene que ser igual a z más 2. Y acá vamos a ver algo que era evidente, sí, que podía pasar. Dame un segundito. Perdón, ahora sí, algo no me he cerrado.
Y decía, acá hay algo que pasa, o sea, ¿cómo sigue esta película? Ahora con esto, debería ser capaz de hallar Q de Z. Agarro Q de Z, integrando de los lados un Z, lo meto acá y hallar phi. ¿Pero qué me pasó acá? Me pasó que aquello no tiene solución. Si seguimos en las cuentas, no voy a poder hallar Q de Z. ¿Por qué no tiene solución? Porque yo todo esto lo hice a modo de ejemplo para mostrarles la mecánica. Entonces no hice lo más... Asumí porque de hecho lo escribí, lo más importante, y no hice lo que debíamos hacer si esto fuera un ejercicio de verdad, que es verificar si eso no efectivamente es un gradiente. ¿Cómo hacíamos eso? Hacemos D1 de F, esto a mí me sirve para ver el primer ejemplo de R3 que aún no hemos hecho ninguno. D1 de F2, D1 de F3, D2 de F1, D2 de F3, D3 de F1 y D3 de F2. Estas son todas las derivadas cruzadas que puedo hacer. Si las hago D1 de F2 da 0, D1 de F3 da 0, D2 de F1 da 0, D2 de F3 da 0, D3 de F1 da 0 y D3 de F2, o sea, la derivada en Z de F2 no va a ser, ni voy a hacer la cuenta, da una algo, háganlo ustedes. Bueno, de hecho está ahí, lo hicimos recién, no importa. Entonces, como la derivada cruzada, esta con esta, no son iguales, esto que yo tenía acá no era un gradiente. Y efectivamente, sí, o sea, también nos sirve para ver algo, ejemplificar algo, y es esta tontería que me llevó 2 segunditos. El día del parcial no la hacen, se tiran de cabeza a hacer lo que yo después hice, y cuánto tiempo perdimos intentando hallar un gradiente, un potencial, perdón, que recién acá me doy cuenta que, sí me doy cuenta, que no podía calcular. ¿Ven? ¿Cómo me di cuenta que no lo pude calcular? Porque no puedo despejar algo que dependa solo de Z. Ahí es donde claramente me salta algo acá está mal. ¿Bien? Bueno. Entonces vamos ahora a hacer... perdón, antes de hacer un ejercicio, vamos a ver los otros métodos. Este es el método 1. Vamos a hacer los otros. Entonces dijimos, método 1 básicamente es primitivizar parcialmente cada variable y después igualar las cosas. Método 2. El método 2, ¿sí?, básicamente se basa en definir una recta. ¿De acuerdo? Entonces, el potencial que quieren hallar usando el método 2 es, si quieren, un poquito más mecánico, ¿ah? Porque básicamente es un método análogo a cuando vieron esos métodos para, no sé, por ejemplo, para hallar una función donde sustituimos por algo inteligente a una variable para que ya me arme los términos de la recta. Una recta, por ejemplo, ya me quede el m y el n de una sin hacer mucho lío.
O sea, el método 1 es más formal, es más del estilo de lo que tengo que hacer para llegar a. Este método es más de elegir estratégicamente una parametrización para que el resultado ya sea lo que yo quiero, ¿sí? Y el método 3 es de ese mismo estilo. Se basa en tomar un punto, el punto C1, C2, C3, un punto que cumpla, digamos, que no sea un problema. Bien. Por ejemplo, típicamente si se puede tomamos el 0, 0, 0, o sea, no nos complicamos mucho, 1, 1, 1, un número así. Hay que tomar un punto de referencia, que va a ser lo que después va a condensar en la constante final. Es lo que va a juntar todas las constantes y dar el famoso más 3 o más 8 que nos daría en el método hecho a mano. ¿Sí? O eventualmente, si no se sienten incómodos al respecto, pueden dejar C1, C2 y C3 en todos lados y arrastrar todas las constantes para arriba y para abajo. No aportan nada y resulta más complicado a la vista. Entonces, no veo mucho beneficio de hacerlo, pero si lo quieren hacer, también lo pueden hacer. Este método, vean lo que hace, agarra la componente 1 y la integra según X, la componente 2 y la integra según Y, la componente 3 y la acá digo, está mal, ahora sí, está mal el teórico. Bueno, sí. La versión que tengo yo está mal. La componente 3 y la integra según Z. La verdad, no tiene mucho misterio. ¿Sí? Al final de cuentas, es lo mismo que el método 1, con un poquito del método 2, ya que elijo cosas para hacerme más fácil la vida. Nada más. ¿Bien? Bueno. A ver. Bien. Voy a intentar. Yo les soy sincero, tengo preferencia por el método 1. Por la sencilla razón de que no tengo que acordarme de absolutamente nada de esto. Y el otro método es puramente algo razonado a partir de herramientas matemáticas. Y esto, si bien es totalmente válido, a mí me resulta un poco engorroso porque, bueno, no me acuerdo de memoria de la expresión, es la realidad. Porque el otro, la verdad, le tengo mucha confianza y es como trabajo. No quiere decir que no se puedan usar, no quiere decir que no los puedan aprender y no quiere decir que no voy a intentar hacer un ejemplo con estos, alguno de estos al menos, seguramente el 2 que es el más raro, o el 3 no sé, el que surja, como forma de que vean cómo se aplica y queda lo mismo. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo trabajar con esto. Así que vamos a hacer el ejercicio 12, vamos a arrancar por la parte A.
Estudiar si las siguientes funciones son gradientes y en caso de serlos, hallarle un potencial. Bueno. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Por más que el ejercicio me lo dice. Tengo que investigar si eso no es un potencial. Viendo las derivadas cruzadas. D1 de F2 es D1 de F2. ¿Sí? La derivada y de esa función. D2 de F1 evidentemente no dieron iguales. Con lo cual, no existe potencial. Terminamos la parte A. Vamos entonces ahora a hacer uno que dé algo. Vamos a hacer vamos a hacer el C. Bueno, el C. Primero verificar si efectivamente existe la función phi. Tengo que hacer D1 de F2, ¿sí? O sea, derivar D2 de F1. Dieron iguales efectivamente, así que en este caso esto que tengo acá es un gradiente, ¿sí? Entonces existe el potencial. Voy a borrar esto porque necesito el espacio, nada más. ¿Cómo sigo? Ahora que sé que tiene potencial, vamos a hallarlo. Vamos a arrancar con el método 1. El método 1 se basa, de nuevo, vamos a hacerlo despacio, se basa básicamente en esto, con lo cual yo sé que D1 de phi es menos i sobre x cuadrado, D2 es 1 sobre x. Elegimos la que más nos conviene, la que prefieran, porque esto es un sistema a resolver que también, no sé si se dieron cuenta, la mejor manera de resolverlo es secuencial, en un formato tipo árbol. Lo que hicimos hoy, ¿no? Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Entonces, sí importa por cuál arranco. Piensen que van a tener que integrar. Si arrancan por la de arriba, esta según x. Y si arrancan por la de abajo, esta según y. A la vista, empezar por la de abajo es más fácil. Así que voy a empezar por ahí. Si yo sé que la phi lo derivo en y me da esto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que phi de xy por ahora para mí es y sobre x. Porque y sobre x lo derivo en y da 1 sobre x. Pero, recuerden, tiene que estar acompañado de una constante de la variable que no derivé. Si yo acá derivé respecto a y, esa constante deberá ser según x. De nuevo, si yo verificamos, ¿no? Ah, por cierto, esto es lo bueno de potencial y lo malo. De igual manera que en 0,1 las primitivas las podíamos derivar y rápidamente saber si estaba bien, los potenciales también. Le hago el gradiente y verifico si está bien. Eso hace que sea posible verificar. ¿Bien? Y eso es importante, porque lo pueden hacer y deberían hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo,
tengo esta expresión, la derivo rápidamente en y, obtengo esta, estamos bien, venimos por buen camino. No terminé. Ahora esto tengo que hacerle de 1 de phi, pero hacerlo desde acá. Cuando lo hago desde acá, ¿qué me encuentro? Que este término se transforma en menos y sobre x cuadrado más k' de x. ¿Bien? Y eso, si lo hice bien, debería ser igual a lo que me daba la letra, si se quiere. Y voy a agregarle un más 0 para que sea obvio. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este punto? K' de x es 0. ¿Y eso qué quiere decir? Si la derivada de una función que depende solo de x es 0 cuando la derivo en x, quiere decir que k de x es una constante real, un 3, un 2. Conclusión, phi de xy, vamos a anotarlo acá, phi de xy es y sobre x más k, que lo acabo de hallar. Podemos verificar, derivo según x, me da esto, derivo según y, me da esto, verificado. Ahora, para tener como ejemplo, vamos a usar el método 3 para resolver exactamente el mismo problema. En el método 3, vamos a plantearlo. Perdón, acá está mal, copié cualquier cosa. Ahora sí, TI, TT, ajá. Ahora. El método 3 básicamente implica resolver esto y obtener el resultado. Vamos a sustituir las cosas que importan. Lo primero es elegir C1. Y esto es importantísimo. C1 tiene que ser un punto donde no haya problemas con la función. Así que la forma más natural, que sería 0, 0, no corre. 0, 0 no corre, pero bueno, elegimos el, no sé, 1, 1, no importa. Veamos cómo queda con el 1, 1. Así que vengo acá y sustituyo por el 1, 1. Ahora F1 hay que sustituirlo por lo que es. F1 es esto. Cuando lo compongo con TI, ¿qué obtengo? Menos i sobre t cuadrado dt. F2, ¿qué obtengo? 1 sobre 1. Y ahora resuelvo. Acá recuerden que t, ¿sí?, es lo que yo tengo que primitivizar para hacer la primitiva y el resultado. O sea, me quedaría menos i sobre t por menos 2. ¿Sí? Ese menos 2. Ya. Se van. Y eso evaluado entre 1 y x. Más, esto es i menos 1. Bien. Ahora sustituyo. Ahora las cuentas. Perdón, acá. Perdón, me estoy dando cuenta porque no va a dar los números. Hice mal la primitiva, ¿eh? La primitiva es la primitiva de esto. Esto no, la primitiva de esto.
así que es simplemente menos 1 sobre t. ¿Bien? Y ahí me queda 1 sobre t cuadrado. Ahora sí, cuando sustituimos, acá, recuerden, la variable es t. Así que esto es i por o t sobre x menos 1i. 1i. ¿Bien? Más i menos 1. Estos dos i se van y llegué a la conclusión i sobre x menos 1. ¿Bien? ¿Por qué llegué a un menos 1? Porque elegí el punto 1, 1 y ese es el resultado que permite ese menos 1 ahí. Ahí es donde yo tengo que... Bueno, está bien. Esto es un potencial. Si el ejercicio pide un potencial, este sirve. Si me piden todos los potenciales posibles, todos genéricos, tengo dos opciones. Dos opciones. Haber trabajado, como les decía hoy, con C1, C2 acá y haberlo arrastrado, acá me va a quedar C1 más C2 más no sé qué. O haberlo hecho así, que simplifica las cuentas, y después venir y agregarle un más K. ¿Sí? O simplemente, para no complicar, más K ahí. Porque el menos 1 no cambia nada. Obviamente, por suerte, llegué al mismo resultado, con lo cual, yo lo vi. Respecto al método 2, en este caso les dejo a ustedes, ¿sí?, encarar este ejercicio por otros métodos. Tengan cuidado que el método 2 hay que tener el cuidado de que en el punto 0, 0 esta función tiene problemas, ¿sí? En términos generales, la verdad, les recomiendo, es un tema personal mío, no es que esté mal, los otros enfocarse en el método 1, que es el que tiene como más, es más de razonarlo y no tanto de memorizar cómo resolverlo, ¿sí? No es tan mecánico. Bueno, vamos a hacer uno más, vamos a hacer el ejercicio 12G. Así hacemos uno en R3. Vamos a cambiar. Vamos a hacer el H. ¿Sí? Porque el G es relativamente simple. Se lo dejo a ustedes. Hagamos el H, que es más interesante. Bueno, de nuevo hay que hallar el potencial, si existe. Así que primero D1 de F, 2 D1 de F3, D2 F1, D2 F3, D3 F1, D3 F2. D1 de F2 es un 1, derivar X en F2. D1 de F3, 0. D2 de F1 es un 1 porque hay una I. D2 de F3 también es un 1. D3 de F1 es un 0. Y D3 de F2 es un 1. Vean esto. 3, 2. 2, 3 dan 1, también son iguales. 3, 1, 1, 3, 0, iguales. Y estas dos iguales. Efectivamente, todas las derivadas cruzadas son iguales, todas. Entonces existe phi tal que es gradiente de f. Perdón, es gradiente de f no.
es el gradiente que es f. F es un gradiente. Tiene potencial. ¿Bien? Vamos a hallar ese potencial. ¿Cómo hallamos el potencial? De nuevo. En este caso, bien o mal, son todas de relativa igual dificultad. Entonces no aporta mucho por cuál empiezo. Si tuviese que elegir alguna, empezaría por la última, porque no tiene z y esta es la primitiva en z, o la derivada en z, perdón. Así que cuando yo arranco por acá, mi phi de x y z es esto primitivizado en z, o sea, no es más que z y menos 2, más una constante, y esa constante solo puede depender de x y de y. ¿Bien? ¿Qué hago después? Eso lo tengo que derivar, por ejemplo, en d2, en i. Cuando derivo esto en i, ¿qué obtengo? Z más d2 cada xy. Y esto tiene que ser igual a esto. X más z. ¿Cuál es la conclusión de esa ecuación, de ese apartado? X igual d2 de xy. Entonces, si x es d2 de k de xy, quiere decir que al derivar k en y dio x. Así que esta es mi función k de xy. Verifiquémoslo. Si yo lo derivo en y, queda x y esto se va. Estamos bien. Volvemos todo el camino para atrás. Sustituimos la k por lo que acabamos de hallar. Borramos si se quiere todo para no confundir. Yo hago esto porque tengo el pizarrón y para optimizar el espacio y que no se mezclen las cosas, a ustedes les conviene ir haciendo bien prolijito, ¿sí? Incluso a veces volver a escribir todo. Tengo este fin y ahora tengo que usar la información que me queda. Así que hago de uno de este fin, pero desde acá. Este término no tiene x, queda 0. Este término tiene x, queda ahí. Aquel término es simplemente q' de x. Y eso tiene que ser igual a 2x más y más 4. Conclusión, q' de x es, porque este dice va, 2x más 4. Y por lo tanto, primitivizo de dos lados, q de x es eso. Y ahora puedo finalmente armar toda la función phi, borrando el q y poniendo lo que calculé. X cuadrado más 4x más k. ¿Queremos verificarlo? Bueno. Derivada según z. Agarramos la expresión, la derivo en z, veo que solo está acá, todo el resto es 0 y menos 2. Bien. Derivada según y. Bueno, va a quedar de este término un z, todo esto se va y de acá un x. Bien. Derivada según x ahora. Me va a quedar y más 2x más 4. Y más 2x más 4. Ok, llegamos a que efectivamente esto es un potencial de esto, porque cuando hago el gradiente de esto, da esto. ¿Ah? Acabamos entonces de hacer este ejercicio por el método 1. Para que tengan un ejemplo del método 2, voy a anotar esto por acá, así no nos olvidamos.
vamos a resolver este por el método 2. En el método 2 nos basamos de nuevo en que si esto es un potencial, daría así, si tiene potencial. Entonces el truco es elegir B como XY y A conveniencia mía. Entonces, ¿qué curva uso? ¿Qué alfa uso? Recuerden cómo es la recta por dos puntos. Es A más T, B menos A. Como yo elegí como B XY, acá aparece XY. Y en A, de vuelta, un punto a convenir. Para no complicarla mucho, A es, en este ejemplo, 0, 0. 0, 0 lo puedo elegir, ¿por qué? Porque no hay ningún problema en el 0, 0 con esta función. Ojo con eso, ¿sí? No pueden hacer una integral de curva con la curva pasando por un punto de no existencia de la función. Ese es el motivo porque el ejercicio anterior no lo hice con el método 2, porque probablemente quede más complicado. Si lo hacen se van a dar cuenta de que cuando ponen el 0, 0, que es el número que lo hace fácil a este método, el ejercicio anterior, como el 0, 0 tiene falla, queda horrible, no queda, no pueden hacerlo. Tendrían que tomar, no sé, el 1, 1, y con el 1, 1 las cuentas quedan horribles. Entonces, vamos a ver en este caso cómo queda. Si simplifico un poquito esto, simplemente me queda que el alfa que voy a usar es TX, perdón, TZ. Dije que lo sustituía por XY porque me olvidé que estoy trabajando en tres variables, ¿sí? Así que acá me falta Z. Si este es alfa de T, alfa prima es simplemente X y Z. Y entonces tengo que calcular esto. Yo sé que calcular esto va a dar esto. Y esto es lo que a mí me interesa. Y esto después lo cambio si quieren por una constante y ya está. Entonces vamos a calcular esto. Tengo alfa prima, ahora necesito hacer F compuesta con alfa. Esta es F, esta es alfa. 2TX más TI más 4. TX más TZ. TI menos 2. Ahora alfa prima. Es X y Z. Ahora el producto, ¿no? Esto por X más esto por Y más esto por Z. Y ahora, recuerden, tengo que integrar entre 0 y 1 esta expresión en T, y esto es lo importante que a veces da a error, es en T la integración. Hay muchas variables, pero la variable de integración es T. Entonces, entre 0 y 1, 2TX cuadrado más entre, ya lo estoy separando, ¿sí? En este ejemplo no hay que ni separarlo, es muy sencillo. 2TX acá hay un T y X, acá hay un T y X, ¿no? Así que básicamente voy a poner un 2 acá. Y acá hay un TZI y un TZI, así que otro 2, TZI menos 2Z. Y ahora primitivizamos. En T,
Así que la primitiva va a ser 2x cuadrado por t cuadrado sobre 2 más 2x por t cuadrado sobre 2 más 4x por t más 2zi por t cuadrado sobre 2 menos 2z por t. Y esto hay que evaluarlo con t entre 0 y 1. Veamos que todos los términos tienen t, así que evaluar entre 0 va a dar 0. Y evaluar entre 1 es cambiar los t cuadrado por 1 y los t por 1. Y ahora hay que hacer una cuentita más. Esto se va con esto. Esto con esto. Esto con esto. ¿Sí? Y ahora hay que hacer alguna asociación más que me está faltando, pero ya estaría quedando. Veamos cómo queda. Esto se transforma en z y menos 2 más 4x más ix más x cuadrado. Este término está, este término está, este está y aquel está. Nos dio lo mismo, sumémosle el más k para no olvidarnos y ya está. Ahí tienen un ejemplo de cómo aplicar el método 2. Cuidado del método, por favor, no puede haber un punto problema, ¿sí? Que, o sea, la curva que elijan como curva asistente no puede justo tener un problema en uno de los puntos que elijan. Eso también es válido para el método 3, donde el punto C1, C2, C3 no puede ser un problema de la función. El método 1 no tiene ninguna de estas advertencias, por eso es que de vuelta insisto, en lo personal es el que prefiero. Bueno, en lo que respecta al ejercicio 12, ustedes tienen varios más, ninguno de mayor dificultad de lo que estuvimos trabajando. Vimos los 3 métodos aplicados 2 y 2, o sea que en realidad tienen varios ejemplos de cómo aplicarlos. Está quedando algunos más por hacer, obviamente les queda para ustedes. No todos dan que existe el potencial, tienen que cada uno revisarlo por las dudas. Pero no está de más, esto es un tema de equivocarse a propósito, si quieren. No está de más, cuando algo no les dé potencial, hagan aparte en una hoja para después tirarla, ¿qué pasaría si ustedes aplican el método 1? Para que vean cómo, igual que en el ejemplo de hoy, donde avanzamos, nos encontramos con una incoherencia en algún momento, si hacemos las cosas bien. Ahora vamos a seguir con el ejercicio 13.
Vamos al ejercicio 13. El ejercicio 13 dice sea f de Rn en Rn constante, función constante, o sea, algo de este estilo. F de x, este x es Rn, ¿no? x1, x2, x3, xn es, no sé, a, b, c, a2, números. Eso es que sea constante. Da un vector numérico. C, el segmento desde A hasta X. ¿Sí? Me piden hallar la integral de curva de f. A ver, este ejercicio lo que tiene interesante es que de Rn, hasta ahora hicimos R2, R3, bueno, hora de hacer uno de Rn. ¿Cómo hago uno de Rn? ¿Cómo calculo una integral de curva en un espacio de n dimensiones? Igualito que en 2, igualito que en 3, solo que con más cosas para trabajar. ¿Está? Entonces, primera observación, la curva. O sea, perdón, me estoy adelantando. ¿Cómo hago el ejercicio? Ni más ni menos que resolviendo esa cuenta. Tanto da que sea Rn. Nunca hablamos de la dimensión de esa fórmula siquiera. Entonces, necesito primero que nada alfa. ¿Sí? Alfa. Un comentario. Voy a cambiar A, B, C, A, no sé qué, simplemente por una C con una rayita. Para acordarnos que es da constante siempre, ¿verdad? Para no poner toda esa chorrera de números. Segunda observación, necesito una parametrización de la curva. ¿Cómo parametrizo una recta en términos generales de Rn? Lo que vamos a hacer es un ratito. Así con t perteneciente a 0, 1. Cuando da 0 queda A, cuando da 1 da X. ¿Qué tengo que hacer ahora? Alfa prima. Porque lo necesito acá. ¿Y cómo hago alfa prima de esto? Como haría cualquier alfa prima. ¿Dónde está la t que tengo que derivar? Solamente acá. Si esto fuera 1, 1 más t, 1, 1 menos 2, 2, por inventar algo, más o menos lo mismo, ¿cómo derivo esto? Derivo. Esto es un 0 y esto queda t por esto, así que queda solo esto, como cualquier derivada. Así que esto es lo que da la derivada. Queda f compuesta con alfa, el otro término que necesito. Está fácil. Como f es una constante, lo compongan con lo que lo quieran componer, va a dar la misma constante. Entonces, ¿qué va a dar f compuesta con alfa por alfa prima? Básicamente va a dar el producto de esas dos constantes. Esto es una constante, un número, esto es un número. ¿Podría abrirlo un poquito más? Sí, no tiene sentido. Esto es una cuenta. No conozco X, no conozco Y, no conozco C. ¿Para qué lo voy a desarmar? Es esto. Lo que dé esta cuenta. Esta cuenta era César. Entonces, lo que tengo que integrar entre C y 1 en T es lo que da este real, esto es un real, según T. ¿Cuál es la primitiva de este real según T? Esto por T evaluado entre 0 y 1. ¿Y eso qué da? Bueno, simplemente da esta cuenta que es un real. Y el 0 se va porque queda multiplicado por 0. Este es el resultado de la integral de línea. Bien, acabamos de calcular
una integral de línea n-dimensional. Parte A pronto. Parte B, hallar la misma integral de curva, pero ahora la curva ya no es el segmento de recta, es absolutamente cualquier recta que une A con X. Esto nos da la pauta, nos está guiando, cuando nos dicen cualquiera, sí, bueno, nos está guiando un poquito el resultado. Esperemos que sea independiente del camino, si no voy a estar un rato largo en el pizarrón tirando todas las rectas curvas posibles entre A y X. ¿Cómo verifico que es independiente del camino? Para ver si una función genera independencia de camino, tengo que agarrar la función y ver d sub i de f sub j y d sub j de f sub i, derivadas cruzadas. Esto es constante, números. Si es números, derivarlo en algo da 0 y derivarlo en otra cosa también da 0. Son iguales para todo y j, así que efectivamente existe potencial efectivamente es un gradiente y efectivamente es independiente del camino. Así que el resultado de la parte B es la parte A. ¿Por qué está este ejercicio puesto? Está puesto ahí, por más que parece relativamente simple, bueno, para hacer un ejercicio en Rn, que todavía no hicimos ninguno, para reforzar la idea del ejercicio al revés. Si nos dan un ejercicio de Rn donde la curva es cualquier cosa complicada, una bien complicada, este ejercicio capaz que se hacía bastante difícil de plantear, pero detectando independencia del camino, elijo una recta y la recta la puedo calcular sin problemas, aún sin saber casi nada de las condiciones de la función y demás. Este mismo ejercicio si hubiese sido parte A, donde C es la curva y una porquería entre A y X, detectar independencia de camino nos permite elegir nosotros la curva, obviamente elijo una recta y ahí lo pude calcular. ¿Sí? Esa es la enseñanza, si quieren, atrás de este ejercicio. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 14. Así seguimos haciendo cosas distintas. Bueno, este ejercicio es súper ilustrativo, pero es mucho más fácil de lo que aparenta, ¿sí? Digo, asusta un poquito cuando uno lo ve, pero solamente asusta.
Veamos lo siguiente. ¿Qué es f? F es una función de Rn con una peculiaridad no menor, pero igual hicimos algún ejercicio con este tipo de funciones. Cada componente de la resultante solo tiene una de las variables y específicamente la de la misma posición. Estos son, por ejemplo, que algo así hicimos en algún caso, 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z. No vale usar este ejercicio para la parte 12c, creo que es la que tiene esta parte. Cada componente depende en exclusiva de la variable de su posición. ¿Ah? Esto es específico, pero no es tan inusual en los planteos que hemos hecho hasta ahora. Pero obviamente Rn lo hace un poquito más amplio. Bueno, A es un punto, X es un punto, o sea, dos valores de Rn. Y nos piden demostrar que la integral de línea en cualquier curva desde A hasta X es la sumatoria de estas integrales. O sea, básicamente, ¿qué es lo que nos dice hacer? Hace la integral esta para f1, hace la de f2, hace la de f3, sumalas todas y ya con eso deberías hallar la primitiva. En el ejemplo que acabo de poner, 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z, ¿sí? Sería logaritmo de y, logaritmo de x, logaritmo de z. Perdón que las puse en desorden, ¿sí? La suma de las tres. Primitiva de 1 en la y, primitiva de 2, primitiva de la 3. Y lo interesante es que como acá tengo xy y acá tengo ay, esto es nuevamente phi de x menos phi de a. Entonces esto también me sirve para hallar la función potencial. Porque como la x la puse genérica, me queda este término de acá. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo porque al ser en Rn es un poquito más entreverado. ¿Bien? Perdón, si quieren, me falló el saber lo que esto da. ¿Sí? Disculpen por eso. Pero al poner esta igualdad, estoy asumiendo que es un potencial. Cosa que lo es. Y lo primero que deberíamos demostrar. Yo me adelanté 3 casillas, ¿sí? Perdonen por eso. Entonces, demos de vuelta 2 o 3 pasos para atrás. Y démonos cuenta que cuando nos piden cualquier curva, esperemos que sea independiente del camino de f, porque si no, acá marchamos, ¿no? Es fácil darse cuenta que es independiente del camino, y en realidad que un gradiente, porque di de f sub j, como fj depende solo de x sub j, por cómo está armada, esta da 0 para todo ij, tal que y distinto de j, ¿no? Conclusión, todas las derivadas cruzadas a 0. Conclusión, son todas iguales. Conclusión, existe potencial. Ahora sí, lo que había puesto, recién ahora podría haberlo escrito con relativa comodidad. Y entonces ahora lo que tengo que hacer, básicamente es hallar un potencial. Ni más ni menos que hallar un potencial. Sin mucho misterio, tengo que hallar un potencial. ¿Se entiende? Mi objetivo ahora es encontrar el potencial de mi función f. ¿Y cómo hago eso? Método 1. Método 2 o método 3. Los métodos no cambian. No importa que sea Rn. Método 1. D1 de phi es F1. D2 de phi es F2.
Y así hasta así. ¿Bien? ¿Y por qué quiero hallar un potencial? Porque de nuevo, si hallo el potencial, puedo plantear esto y demostrar que da esto. Entonces debería porque no lo voy a hacer, integrar de los lados en x, 1. Entonces me quedaría, phi es la integral en x1 desde, bueno, en realidad la primitiva, ¿no? La primitiva de f1 más voy a hacer trampa, esto que estoy haciendo está mal. Voy a poner lo que va a dar la primitiva y la primitiva al mismo tiempo. Discúlpenme en esta imprecisión, pero es porque quiero mostrar algo. O sea, cuando haga la primitiva, que no la puedo hacer porque no sé qué da, pero cuando la hagan va a dar acá una función de x1, que era la única variable que tenía, más una constante de todas las demás. ¿Qué haríamos con el método 1? Derivo esto según x2 ahora. Como esto no tiene x2, cuando lo derivo, como esto no tiene x2, se va. Y acá me va a quedar d1 de k de todo aquello. ¿Qué tiene que ser igual a f2? O sea, esto es igual a d1 de esa k. ¿Sí? ¿Cómo hago? Integro de los dos lados. De nuevo. Cuando integro de los dos lados, me va a dar que esta, me queda la primitiva de esta, más una constante que no va a tener ninguna que no sea x2. Así que la k, esta más k, se sustituye por la integral de f2 más otra k, que tiene todas las demás. Agarro esto, lo derivo en 3, lo igualo acá, me va a dar la integral de f3 y así sigo. Cuando me quiera acordar, arme esto que está acá. No lo voy a resolver así. Obviamente con esta desprolijidad no lo iba a hacer. Era solamente para que vean que se puede. Tienen que hacerlo un poquito más prolijo de lo que lo hice yo. Ir llevándola, arrastrando, volver para atrás, bla, bla, bla. Queda esto. No, en este ejemplo voy a usar el método 3. Ni más ni menos. Voy a usar el método 3. Agarro la cuaderneta. Método 3. ¿Qué dice el método 3? El método 3 dice que el potencial de x, ¿sí?, es igual a una constante que elegía, o sea, voy a elegir la constante a en lugar de c, a1 a x1 de f1 de, y si se fijan lo que hace el método es poner t en la posición de la variable, poner t en la posición de la única variable, así que es t de t más a2x2 f2 de t más, esto es lo que dice el método, estoy copiando la cuaderneta, no lo estoy copiando literalmente, pero es lo que dice el método. Termino de hacer esto y me doy cuenta, ¿sí?, dos cosas. Primera observación. Si yo sustituyo la x por a, acá aparece a1, a2, a3, a n y por lo tanto da 0.
dijimos que esto es esto. Como esta da 0, la borro. Así que esto es esto. Segunda observación. Esto lo puedo escribir de otra manera. Como sumatoria, donde dice 1, pongo i y ya está. Y borro todas las demás. Y llegué a lo mismo. Bueno, falta el 1 a n, ¿no? Llegué a lo mismo. Entonces, con el método 3, este ejercicio es extremadamente fácil porque es una aplicación directa del método 3. Entonces los invito a que lo hagan por ese método. Pero también vimos cómo resolverlo con el método 1. Inténtenlo, hacerlo más prolijo y ver si llegan a justamente lo mismo, ¿sí? Método 2, la verdad en este ejemplo ni lo intenten, ¿tá? Porque queda feo. Bien. Vamos a un ejercicio de terminal repartido. Falta el 15, que no lo voy a hacer, ya les adelanto. Pero sí vamos a leerlo con cosa de poder explicarlo, aunque sea, ¿sí? El ejercicio 15 dice: sea f continua en un conjunto abierto con el conexo S, probar que la integral de línea de f es independiente del camino si y solo si la integral de curva cerrada da 0 para cualquier curva cerrada. A ver. Tengo S, tengo F. Acá el resumen con las condiciones es: si yo quiero probar independencia del camino, lo que dice este teorema es: también podría hacerlo en lugar de probar que de A a B todas las curvas, todas, o sea, vamos de vuelta, independencia de camino, ¿no? El concepto, no se me vayan por potencial ni por nada de eso ahora. Independencia de camino es de A a B, vayan por donde vayan, la integral de curva da lo mismo. Eso es independencia de camino. Entonces, lo que dice este teoremita o planteo es: en lugar de decir que vaya donde vaya de A a B es independiente del camino, porque da lo mismo, es lo mismo que decir que no importa la curva cerrada, o mejor dicho, para toda curva cerrada que yo tome, da 0. ¿Sí? Esa es la forma, eso es lo que pide el ejercicio. Bueno, y es un sí solo sí, así que tienen que plantar directo y recíproco. El directo es: si es independiente del camino, entonces la integral de curva es 0. Esa es facilísima, porque si es independiente del camino, para ir de A hasta A es lo mismo que no salir de A, entonces cualquier curva cerrada da 0. Ahora, la que es un poquito más difícil es el recíproco, porque lo que dice es: si yo puedo determinar que para cualquier curva cerrada, cualquiera, o mejor dicho, todas, siempre la integral es 0, esto no es fácil de demostrar, pero supongo que lo puedo hacer, alcanza para ver independencia del camino. ¿Sí? Y la forma de hacer eso es ver que dado cualquiera dos puntos, yo puedo trazar una curva cerrada, cualquier curva cerrada, pasando por esos dos puntos. Bien. Y ver que tengo este recorrido y el otro. Desde A, tengo dos curvas, de A a B y de B a A. Yo sé que la suma de ambas da 0. ¿Sí? Yo sé que la suma de ambas da 0. Y tengo que trabajar para ver cómo eso me condiciona a que el ida y vuelta, ¿sí? El ida y vuelta finalmente es que esto es A, esto es menos A, digamos de alguna manera. Si esto vale A, esto vale menos A. Es un mal ejemplo. Si esto vale 3, esto vale menos 3 y por lo tanto la suma da 0. ¿Tá? No voy a decir mucho más. La idea es que lo hagan ustedes. Con esto deberían poder por lo menos esbozar la parte 15 y resolverla, ¿sí? Bien, lo que
Obviamente, después que lo hagan, si queda alguna duda, para eso tenemos el foro de las clases de consulta. Lo vemos ahí sin ningún problema. Bien, con eso damos por finalizado el repartido 8. Nos están quedando ver solamente el repartido 9 para finalizar el curso. Eso lo vamos a estar haciendo en los siguientes videos. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.